Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder esto? Le contestó Jesús: tú eres maestro en Israel y no lo entiendes. En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Sentaros. Mis queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy continúa el de ayer, y de hecho toma un poquito del de ayer para que se vea la continuidad, para subrayar esa continuidad. Ayer veíamos que el acontecimiento de Jesucristo lleva al hombre a nacer de nuevo, independientemente de la edad que tenga, a una novedad que se puede comparar a una nueva creación, como dirá San Pablo, a un nuevo nacimiento. Y como ese nacimiento tiene que ver con el bautismo, aunque los sacramentos están tan deteriorados en nuestro contexto que no nos damos cuenta de lo que, ni siquiera casi de lo que significan. Pero hoy las lecturas nos subrayan el primer fruto de ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura. ¿En qué consiste? Pues lo primero en lo que consiste es en hacer posible la unidad, que curiosamente, si queréis lo podemos llamar la comunión. En el credo se llama la comunión de los santos. Es la sustancia misma de la vida de la Iglesia. La Iglesia es una comunión en Cristo, en la que todos somos miembros de su cuerpo y miembros los unos de los otros, porque todos formamos un solo cuerpo. Esa unidad es el primer designio de Dios. Es lo que Dios más desea que se produzca entre los hombres y ciertamente en aquellos que conocen a Cristo. Es un milagro, es verdaderamente un nuevo nacimiento, porque desde que existe la humanidad, el libro del Génesis pone la primera escena después de la salida del paraíso, el asesinato de Abel por obra de Caín. La obra del diablo
es siempre dividir. Él dividió al hombre de Dios y del designio bueno de Dios, que era la promesa del árbol de la vida, y Él ha dividido a los hombres, a los dos hermanos, cuando no había más que dos hermanos entre sí. Y la unidad es por lo tanto, el don más grande de Dios, que no es uniformidad, que no significa que seamos todos iguales, que eso son las fábricas de coches, los hacen en serie. No significa ser cristianos en serie, no. Cada uno tiene su riqueza única, su vocación única, su historia única, su relación única con el Señor. Y sin embargo la unidad es posible justo porque el milagro está en que somos, siendo diferentes, nos hace el Espíritu de Dios capaz de salir de nosotros mismos y de amar al otro, no solo como es, sino según el designio bueno que Dios tiene para cada uno. Ver en el otro siempre el designio de Dios, ver en los otros siempre y contribuir, ser instrumento de ese designio que no violenta la libertad, que cuida sencillamente lo que es bueno para los otros. Pero una unidad tan grande que Jesús la compara a la unidad que Él tiene con el Padre. Dice, de la misma manera que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, así vosotros, ¿no? Y sed uno para que el mundo crea que Dios me ha enviado. Esa unidad hay que pedirla porque es una gracia de Dios, hay que pedirla en los matrimonios. El primer milagro de comunión y de unidad se da en el mismo matrimonio. Sin la presencia de Dios, sin la gracia de Dios, sin una gracia de Dios cuidada como se cuida una bella maceta de flores o un bello huerto, ¿no? Pero que está lleno de la gracia de Dios, pues un matrimonio se va al traste. Y puede ser una convivencia útil o puede ser una soledad de dos en compañía, con distancias infinitas entre el marido y la esposa, pero no se da la unidad, que es siempre gracia de Cristo, es siempre parte del nuevo renacer. De hecho, yo creo que cuando San Pablo dice que porque Cristo ha resucitado ya no hay judío ni gentil, ni griego ni bárbaro, mostrando cómo las divisiones que los hombres hemos creado, las mismas divisiones de las naciones, porque la de griego y bárbaro era una división de sentido de nación, ¿no? Los griegos eran la nación culta, los bárbaros eran los hijos del desierto, los hijos del campo que no tenían cultura ninguna. Pues ya no hay esa diferencia. Pero dice también, ya no hay hombre ni mujer, se refiere fundamentalmente al matrimonio, aunque evidentemente incluye la igualdad de dignidad entre el hombre y la mujer, y la igualdad de vocación, y la igualdad de destino, y la posibilidad, por lo tanto, de hacer siempre un camino juntos, como hermanos, como amigos, como esposo y esposa. Pero si el matrimonio, que Dios lo ha ayudado de tantas maneras en la creación, mediante el atractivo del hombre a la mujer y de la mujer hacia el hombre, la unidad misma es una comunión. Pensad en cualquier otra unidad, la unidad de amigos en la vida. Qué difícil es que se mantenga en el tiempo. La unidad entre compañeros de trabajo, la unidad entre personas que se tropiezan, ¿no? Y la unidad entre, no digamos, pensad que el Señor nos pidió incluso amar a los enemigos, porque Él nos ha amado a nosotros cuando éramos nosotros enemigos de Dios, y ha dado su vida por nosotros cuando éramos nosotros enemigos de Dios. Solo os llamo la atención sobre un detalle, y es que en cada Eucaristía, inmediatamente después de que Cristo está presente entre nosotros en el altar, lo primero que la Iglesia pide es que aquellos que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo formemos en Cristo un solo cuerpo.
en todas las plegarias eucarísticas. Cada una lo dice con unas palabras, pero la primera petición es la de la unidad. El primer fruto de que Cristo ha resucitado es nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra búsqueda de esa unidad. Que el Señor quiera concedérnosla a nosotros en nuestro contexto en el que vivimos, en nuestras familias, en nuestra Iglesia. Y idealmente le pedimos y deseamos que haya una unidad en el mundo entre todos los hombres. Hijos del mismo Dios, criaturas del mismo Padre.